Hola a todos, bienvenidos. Ortega y Gasset dice en alguna parte, me parece recordar que en La rebelión de las masas, que la civilización es un lienzo que cubre la naturaleza. Es un decorado, un teatro que hemos interpuesto entre nosotros y el mundo natural para aislarnos de este, para no verlo, y sobre este escenario representar una obra más interesante, más compleja, más digna, donde la vida sea más atractiva y aislarnos de ese teatro absurdo de la naturaleza donde se representaba una obra sumamente aburrida, monótona y cruel, donde todo es hambre, muerte, sexo y apetitos primarios buscando ser saciados. Eh, Ortega dice que un pequeño descuido, una torpeza, una imprecisión, el telón se cae y se encuentra usted en medio de la naturaleza. Quizá no sea una casualidad que la escena inicial de Mist sea un lienzo. Aparece el primer plano de una pintura. Quizá Frank Darabont, estuviese pensando en esta cita de Ortega. Darabont es un hombre sumamente culto y Ortega es uno de sus filósofos de cabecera, lo ha citado en un par de ocasiones. Esta tela representa al actor Clint Eastwood caracterizado de cowboy en el salvaje oeste. Que por cierto es un mito, el oeste americano en el siglo XIX era un lugar más habitable que cualquier metrópoli de hoy en día. Pero bueno, como sea, este pintor ve a través de la pintura y a través del cine, es decir, a través del arte, se conecta con ese mundo bárbaro, incivilizado, salvaje, de Wild West, donde todos los asuntos se arreglaban a los tiros. Pero este no es su vida, está separado, visto a través del arte, idealizado románticamente, ese mundo bárbaro, primitivo. La naturaleza irrumpe en su mundo como tormenta. Y lo vemos a la mañana siguiente que a este hombre, al pintor, hablando con su vecino por un árbol que cayó sobre una medianera, y tras una conversación un poco tensa deciden que van a hablar con sus abogados. Es decir, se van a remitir a lo que diga la ley. Este problema de fronteras, problema de territorio, no se arregla con una pelea a muerte como lo hubiesen solucionado dos leones, sino que se remiten a la ley. Vamos a ver lo que dice la ley. Tras esta discusión, uno de ellos ofrece llevar al otro al almacén de ramos generales del pueblo en su auto. O sea, el conflicto no solo no se resuelve de modo sangriento, sino que está focalizado. Está limitado al tema del árbol. Fuera de eso, siguen siendo gente que convive en sociedad y amablemente uno ofrece llevarlo al otro. Tenemos en esta escena la civilización en su esplendor. La naturaleza ya ha irrumpido en ese mundo civilizado, pero estos dos hombres todavía no se han dado cuenta de la magnitud de lo que está pasando. A continuación, quedan aislados en el almacén de ramos generales del pueblo, donde transcurre el 90% de la película, el 80% por lo menos. Y rodeados por una niebla muy extraña, llena de criaturas extremadamente peligrosas que les impiden salir. En esa situación peligrosa e incomprensible, la civilización desaparece y se forman grupos, primero grupos mínimos unidos por parentesco de sangre. Un padre con su hijo, un matrimonio de ancianos, etc.
esos grupos empiezan a integrarse por afinidades no biológicas, por una una similar visión del mundo, un similar punto de vista de lo que está ocurriendo, por afinidades ideológicas y no biológicas. Destacan dos grupos, el de los fanáticos religiosos, dirigidos por la loca del pueblo, quien continúa, que era un personaje ridiculizado al principio de la película, pero que termina convirtiéndose en una líder, porque en un mundo donde nada tiene sentido, su discurso, que no tiene sentido y nunca lo tuvo, encaja a la perfección. Un loco es alguien a quien nada lo puede tomar desprevenido, porque nos toma desprevenido lo que ocurre en el mundo exterior que no esperábamos, pero un loco no le presta atención al mundo exterior, así que para esta mujer todo sigue como siempre, y por lo tanto repite su discurso de siempre y habla con certeza de lo que está pasando, como ha hecho siempre. Y la diferencia es que esta gente que está confundida, en shock, empieza a escucharlo. El otro grupo es el de los escépticos racionalistas, cuyo líder es el protagonista, que empiezan a buscar, ok, acá hay un problema dentro de la tienda y un problema fuera de la tienda y tenemos que ver cómo lidiamos con ambos. Un tercer grupo que en la novela tiene mucho más protagonismo que en la película es el que podemos llamar el de los hiperracionalistas, el de los que están idos de la realidad también, como el grupo de la chiflada religiosa, pero por el otro extremo. No aceptan que lo que está pasando es anormal, no aceptan que están ocurriendo cosas extrañas, aunque tienen la evidencia delante de sus ojos. Y entonces deciden salir, subirse a su auto, irse a su casa y continuar su vida normal como todos los días. Este grupo hipernormal es destruido por su desconexión con la realidad. Esta dinámica de grupos post-civilizados que se unen primero por sangre, después por afinidades ideológicas, es típica de Darabont. Vemos los mismos hechos sociales repetirse en The Walking Dead, de la que en cierto sentido The Mist es su episodio cero, no solo por tener una trama muy parecida y mismo guionista y mismo director, sino que también Darabont recasteó buena parte de los actores que actúan en The Mist, después aparecen en The Walking Dead. De hecho, el papel de Rick Grimes se lo ofreció primero al actor protagónico de The Mist. Lo rechazó porque tenía otro compromiso. Después lo rechazaron un par de actores que se deben estar queriendo hacer el harakiri en este momento, y finalmente lo agarró Andrew Lincoln. Las ficciones de Darabont nos muestran la fragilidad de la civilización. Esta idea de que un pequeño descuido, el telón se cae y está usted en el medio de la naturaleza orteguiana. Lo vemos también de modo más sutil en la otra gran adaptación de Stephen King hecha por Darabont, que es La Milla Verde, donde el protagonista es un verdugo, pero es un personaje sumamente atípico, no es un hombre brutal, cruel, sin escrúpulos, un psicópata,
sino se ve a sí mismo como una especie de sacerdote. Es un hombre que cree honestamente en lo que hace. Al menos al principio de la película, eso va a cambiar al final. Y hay una escena inicial donde está hablando con un colega y están hablando de un tipo y dicen, a mí me parece que simplemente le gusta matar gente, no tiene ninguna necesidad económica, lo hace por perverso, por sádico. Y creemos que están hablando de un asesino serial, de un condenado a muerte, de un preso. Y después nos damos cuenta que están hablando de un guardia, de un policía. Y eso es típico, es el límite difuso entre la sociedad y el crimen, entre la civilización y la naturaleza. Las ficciones de Darabont nos dejan una sensación muy parecida a la que sentimos los habitantes de las grandes ciudades cuando vamos a un pueblo pequeño. En las urbes como Buenos Aires, uno está acostumbrado a que camina y la ciudad siempre sigue. Dobla a un lado, dobla al otro lado y hay más ciudad. Camina una hora y está en medio de la ciudad. En los pueblos pequeños, uno sale a la calle y toma una curva equivocada, tendría que haber doblado a la izquierda y en lugar de eso dobló a la derecha, hace 20 metros y está en medio del campo. La sociedad se terminó y está en medio de la naturaleza. Las ficciones de Darabont nos dejan esa misma sensación de qué cerca que está la naturaleza y que poca cosa puede acabar con las civitas, con la vida de ciudad, con la civilización y arrojarnos de cabeza a una vida de leones, a la vida natural, a la verdadera vida natural, no lo que dicen los vendedores de alimentos dietéticos vegetarianos. Un descuido, se cae el telón y está usted en medio de la naturaleza. Y no hay una moraleja obvia en estas ficciones. No hay un eslogan, no hay un graffiti. Lo que hay lo que nos dejan es una conciencia de la fragilidad de la civilización y sacarnos de la cabeza la peligrosa idea de que podemos descuidarla porque siempre va a estar ahí. Que origen de numerosísimos males históricos. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo, hasta la próxima.